Existen objetos que cargan en sí algo más allá de la materia, objetos que han sido testigos de tragedias, dolores, pactos y horrores que la mayoría de nosotros preferiría jamás conocer. Esta es la historia de Amanda y Lucas, y del espejo que jamás debió reflejar a nadie nuevamente. Amanda siempre le gustaron los lugares tranquilos. Lo necesitaba. Meses agotadores de trabajo, estrés e insomnio pedían una pausa. Fue Lucas quien encontró el anuncio. Una cabaña aislada en el interior. El nombre era sugerente. La Casa del Bosque Encantado. Las fotos mostraban una construcción encantadora, con paredes de piedra y grandes ventanas de madera. El precio estaba por debajo del mercado. Tal vez porque es temporada baja, pensaron. El camino hasta allí ya parecía un presagio. Caminos de tierra, el sonido apagado del viento entre los árboles y esa incómoda sensación de ser observados por el propio bosque. Pero la cabaña, de hecho, era hermosa. Por fuera, al cruzar la puerta, el aire cargado de moho y antigüedad los envolvió. Todo parecía demasiado antiguo. Muebles pesados, cuadros en blanco y negro y un silencio denso, casi palpable. Fue en el dormitorio principal, donde Amanda sintió el primer escalofrío. En la pared frente a la cama había un espejo enorme. El marco dorado, corroído por el tiempo, mostraba arabescos casi borrados. El vidrio, aunque limpio, parecía vivo, como si algo dentro de él respirara esperando ser visto. Lucas bromeó. Al menos el cuarto es espacioso y tiene un espejo que parece salido de una película de terror. Amanda forzó una sonrisa, pero ya sabía, esa noche no sería tranquila. El primer día fue tranquilo. Pasearon, cocinaron, bebieron vino, pero cuando cayó la noche, la cabaña reveló su verdadero rostro. En el silencio absoluto, Amanda comenzó a notar pequeños ruidos, un crujido aquí, un chasquido allá. La madera vieja parecía gemir como si soportara un peso invisible, pero fue al prepararse para dormir que algo la inquietó. Mientras se cepillaba los dientes, notó que el reflejo del espejo la observaba con un leve retraso, como si la imagen tardara fracciones de segundo en imitarla. «Amor, ¿viste eso?», preguntó, ya inquieta. «¿Qué?», respondió Lucas, distraído con el celular. «Nada. Debe ser el cansancio». Pero en el fondo, sabía que no era solo eso. En la madrugada, Amanda despertó de repente. La casa estaba sumida en una oscuridad asfixiante. Solo la luz de la luna, filtrada por las rendijas de la ventana, iluminaba débilmente la habitación. Entonces lo escuchó. Toc, toc, toc. 3 golpes secos y rítmicos. El sonido venía del espejo. Amanda abrió los ojos de par en par. Los vellos de su cuerpo se erizaron. Lentamente giró el rostro hacia la pared. El espejo reflejaba la cama. Lucas dormía a su lado, pero en el reflejo algo estaba mal. Su propia imagen estaba despierta, con una sonrisa que no existía en su rostro real. Una sonrisa amplia, antinatural, fría, los ojos vacíos. Intentó gritar, pero su voz no salió. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El reflejo lentamente levantó una de sus manos y señaló detrás de ella. El terror puro se apoderó de Amanda. Luchando contra su cuerpo paralizado, giró la cabeza lo máximo que pudo. Nada. La habitación estaba vacía, pero el reflejo seguía allí, sonriendo, congelado. Fue entonces que todo se apagó, como si hubiera desmayado. A la mañana siguiente, Amanda contó lo sucedido. Lucas, escéptico, intentó calmarla. «Debe haber sido una pesadilla, amor. Estabas cansada», pero ella no podía sacar el espejo de su cabeza. Mientras empacaban,
Amanda decidió revisar el armario antiguo. Al fondo, bajo unas tablas sueltas, encontró un objeto viejo, cubierto de polvo. Un diario. Las páginas, amarillentas, contenían una caligrafía perturbadora. Ellos viven a través de los espejos. No los mires, no los dejes entrar. Cada mirada prolongada alimenta la fisura. Yo los vi. Ellos me ven ahora. Las últimas páginas estaban rayadas, con manchas secas de algo que parecía sangre. Amanda no quiso saber más. Tomó a Lucas del brazo y exigió marcharse. Al salir, algo llamó la atención de Lucas. En la esquina del pasillo, una antigua foto en blanco y negro. Una pareja y un niño pequeño, sonriendo, frente a un enorme espejo. Era el mismo espejo, pero había algo aún más perturbador. Reflejada en el vidrio, detrás de la familia, una sombra deforme los observaba. Al mirar por última vez el espejo en el dormitorio, Amanda notó un detalle final. En el vidrio empañado, como si hubiera sido escrito por dedos invisibles, se leía: «Nos vemos pronto». Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia el coche. Meses después, el anuncio fue retirado de la plataforma. Las reseñas desaparecieron. La cabaña fue eliminada como si jamás hubiera existido. Pero hasta hoy, Amanda aún siente escalofríos al pasar frente a los espejos. Y a veces jura ver, en el rincón de su visión, aquella misma sonrisa, esperando la próxima mirada. Algunas puertas no fueron hechas para ser abiertas. Algunas puertas esconden el tipo de secreto que debería permanecer olvidado. Esta es la historia de 4 jóvenes y de la casa que jamás debieron alquilar. Lucas, Beatriz, Diego y Mariana estaban exhaustos de la rutina. Decidieron, a último momento, alquilar una casa para pasar el fin de semana en la sierra. Buscando en Airbnb, encontraron un anuncio llamativo: casa grande en la montaña, aislada, privacidad total, precio especial. El anuncio decía: en poco, solo unas fotos algo granuladas mostraban una construcción antigua de 2 pisos, con un balcón de madera y rodeada de un bosque denso. El precio estaba muy por debajo de lo normal. Diego comentó: debe ser alguien desesperado por alquilar. Mejor para nosotros. Beatriz dudó. ¿No les parece raro que sea tan barata? Pero el grupo decidió ir de todos modos. Al fin y al cabo, solo era un fin de semana. El camino sinuoso y oscuro hasta la casa ya marcaba el tono. Cuando finalmente llegaron, ya pasaban las 21h. La casa estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por los faros del coche. El sonido del viento silbaba entre los árboles altos y delgados. Lucas fue el primero en bajar y notó algo peculiar. Qué raro. No vi vecinos en ningún tramo del camino. Entraron. Por dentro, la casa era grande, espaciosa, pero tenía un aire pesado. El olor a madera vieja y humedad llenaba el ambiente. Cuadros antiguos colgaban torcidos en las paredes. Los muebles, claramente de otra época, crujían al mínimo roce. En el segundo piso, algo llamó la atención del grupo. Al final del pasillo, una puerta de madera más oscura con un cartel improvisado escrito a mano: prohibido entrar. Área del propietario. Beatriz comentó, visiblemente incómoda: ¿por qué alguien dejaría un área privada en una casa de alquiler? Mariana intentó tranquilizar. Relájate, debe ser solo un depósito, no vamos a tocar nada. Pero algo en esa puerta parecía vigilar. La primera noche, después de unas copas, risas y música suave, comenzaron los primeros sucesos sutiles. Mientras todos conversaban en la sala, Lucas, de reojo, vio una sombra cruzar rápidamente el pasillo del piso superior. Se detuvo.
Miró fijamente hacia arriba. Nada. Prefirió no decir nada. Tal vez solo fuera su mente jugando, o el alcohol. Pero la segunda noche ya no hubo dudas. Todo estaba tranquilo hasta que Diego sugirió: «Vamos a echar un vistazo a ese cuarto cerrado». Beatriz, visiblemente molesta, respondió: «Déjalo, Diego. No deberíamos meternos». Pero la curiosidad ganó. Con la ayuda de un gancho para el cabello y una navaja, Diego forzó la cerradura. Con un chasquido seco, la puerta finalmente se abrió. El aire frío escapó del cuarto como si hubiera estado atrapado durante años. Dentro, una habitación pequeña, mal iluminada. Las paredes cubiertas de papel desgarrado. En el centro, una vieja mecedora. Al lado, una antigua cuna de madera oscura. Pero lo que realmente perturbó al grupo fue la presencia de una muñeca de porcelana dentro de la cuna. Sus ojos de vidrio parecían seguir cada movimiento. Al lado de ella, una nota amarillenta: «La muñeca mantiene la paz, no la muevas». Mariana, riendo nerviosamente, tomó la muñeca y la puso en la mecedora. Ese fue el primer error. A medida que avanzaba la madrugada, cosas extrañas comenzaron a suceder. Las puertas se cerraban solas. El sonido de pasos ligeros resonaba por el pasillo del segundo piso. Susurros surgían, casi inaudibles. Pero lo más aterrador era el constante crujir de la mecedora en la oscuridad. Beatriz se despertó en medio de la noche con un escalofrío. En el rincón de su visión vio una silueta parada en el marco de la puerta, pequeña, inmóvil. Cuando encendió la luz, no había nadie, pero sobre la mesita de noche encontró pequeñas huellas de manos polvorientas, como impresiones infantiles. Esa misma noche, Lucas tuvo una horrible pesadilla. Soñó con un niño de ojos negros mirándolo fijamente, susurrando: «Debe volver a la cuna. Ustedes la sacaron de aquí. Ahora está libre». Al amanecer, el grupo decidió que era hora de irse. Pero la puerta principal no se abría. Intentaron ventanas, sótanos, salidas secundarias, todas cerradas. Como si la casa estuviera viva. El móvil no tenía señal. El GPS no cargaba. El reloj parecía detenido. El tiempo congelado. De repente, las risas infantiles comenzaron a resonar por los pasillos. ¿La muñeca? Ahora estaba de vuelta en la cuna, aunque Diego la había dejado en la mecedora. Mariana, en pánico, gritó: «No fuimos nosotros, no fuimos nosotros los que la movimos». Pero la risa al fondo respondió con burla. Esa noche nadie durmió. La casa parecía respirar, las paredes crujían, la mecedora se movía sola y surgían susurros en lenguas que no comprendían. El aire era pesado, casi irrespirable. En un momento, Diego, desesperado, intentó romper una ventana, pero el vidrio no cedía. Cayó al suelo y por un breve instante vio rostros en el reflejo, niños deformados, sonriéndole desde el otro lado. Beatriz sollozaba en un rincón, repitiendo sin cesar: «La muñeca, ella mantiene la paz, ella mantiene la paz». Al amanecer siguiente, casi como un cruel ritual, la puerta principal simplemente se destrabó. Sin mirar atrás, el grupo corrió al coche y partió, dejando la casa y todo dentro de ella. Pero antes de desaparecer en el camino sinuoso, Mariana miró por el retrovisor y vio la puerta del cuarto del segundo piso abriéndose sola. Dentro, la muñeca en la mecedora, y a su lado, por un breve instante, una silueta infantil saludando lentamente. Días después, al contarle lo sucedido al propietario, éste solo respondió con frialdad: «Les advertí que no entraran en ese cuarto. A ella no le gusta ser molestada. La casa fue retirada de Airbnb, pero
Hasta hoy, en foros oscuros de Internet, siguen apareciendo relatos de otros huéspedes, relatos de quienes osaron abrir la puerta prohibida. Cuando alquilamos un inmueble, no esperamos compartir el espacio con nadie, pero algunas moradas esconden inquilinos que nunca se fueron. Esta es la historia de Clara, y de la huésped invisible que nunca la dejó sola. Clara necesitaba silencio. Después de meses sumida en la presión del trabajo, crisis personales y noches de insomnio, decidió que era hora de una escapada solitaria. Encontró un pequeño apartamento en una ciudad histórica, anunciado en Airbnb como Rincón Silencioso. Perfecto para quien busca tranquilidad e inspiración. Las fotos mostraban un lugar sencillo pero acogedor. Suelo de madera antigua, paredes blancas desconchadas en algunos puntos, ventanas altas con cortinas ligeras y un pequeño balcón con vista al centro de la ciudad vieja. El propietario parecía atento, pero lo que llamó la atención de Clara fue el precio, demasiado bajo. Quizás por ser temporada baja. Aceptó la oferta sin pensarlo 2 veces. La ciudad tenía ese encanto antiguo y melancólico. Calles estrechas, edificios coloniales, faroles oxidados. Al entrar en el apartamento, el olor a madera envejecida y lavanda vieja la recibió. El silencio era casi absoluto, exactamente lo que ella quería. Pero había algo en el aire, un peso, como si el apartamento la observara. Por la noche, Clara se acomodó con su portátil y comenzó a escribir. La única compañía era el tic-tac lento de un viejo reloj de pared. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, empezó a notar pequeños ruidos, el crujir suave del suelo, puertas interiores moviéndose levemente, una corriente de aire frío incluso con las ventanas cerradas. Intentó ignorarlo. Casa antigua, es normal, pensó. Pero el apartamento parecía respirar. En la segunda noche, mientras escribía, algo extraño ocurrió. El vaso de agua, que estaba sobre la mesa, se había movido unos centímetros cuando volvió del baño. Clara se detuvo, observó el objeto. ¿Acaso lo habría golpeado sin darse cuenta? ¿O el piso inclinado lo habría hecho deslizar? En la madrugada, al ir al baño, notó el rollo de papel higiénico completamente desenrollado en el suelo. Las ventanas estaban cerradas. No había nadie allí, ningún animal, ningún viento. En la tercera noche, el ambiente se volvió más pesado. Mientras dormía, se despertó con el sonido bajo del televisor encendido. Cuando abrió los ojos, la sala estaba iluminada por el resplandor azulado de la pantalla. ¿El canal? Ninguno. Solo estática, ruido blanco, zumbido constante. Clara apagó el aparato y regresó a la cama. Pero algo dentro de ella ya lo sabía, no estaba sola. El apartamento comenzó a cambiar. Pequeños toques invisibles sucedían, luces que parpadeaban, objetos fuera de lugar, pasos suaves durante la madrugada y esa creciente sensación de ser observada. Una mañana notó pequeñas marcas en el espejo del baño, como pequeñas manos grasientas deslizándose por el vidrio empañado. Desde entonces comenzó a sentir escalofríos constantes, siempre detrás de ella, siempre en la penumbra. Entonces decidió llamar al propietario. Su voz al teléfono estaba temblorosa. «Señor, hay algo extraño en el apartamento. Los objetos se mueven, ruidos. Ya no me siento cómoda aquí». Del otro lado de la línea, un silencio. Y luego, con un tono bajo y seco, él dijo: «Debes salir, ahora hubo problemas con el último huésped». Clara intentó obtener más explicaciones, pero la llamada se cortó. Esa misma madrugada comenzó el infierno. A las 3:11, el sonido del televisor volvió. Pero esta vez,
Había voces mezcladas en el zumbido. Cuando Clara abrió los ojos, se congeló. En el suelo, huellas mojadas aparecían gradualmente, como si alguien invisible estuviera caminando lentamente por la habitación. Venían desde el baño y avanzaban hasta el borde de su cama. A la luz tenue de la lámpara pudo ver mejor. Eran huellas pequeñas, de un niño. El aire se volvió gélido, su cuerpo paralizado. Entonces llegó el susurro. «¿Por qué estás en mi casa?» Las palabras resonaron en su mente como un susurro frío detrás de su nuca. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No podía moverse. El colchón se hundió levemente a su lado, como si alguien se sentara junto a ella en la oscuridad. Cuando finalmente logró moverse, Clara corrió hacia la sala y encendió todas las luces. Fue entonces cuando la vio, o casi. En el reflejo de la ventana detrás de ella estaba la silueta de una niña pequeña, de cabeza baja, vestido antiguo, cabello largo cubriendo el rostro, pero al girarse no había nadie. El zumbido del televisor volvió. Esta vez, en la pantalla, había marcas de manos presionadas contra el vidrio. Clara gritó, desesperada, y salió corriendo por la puerta, pero el frío la seguía. En la escalera del edificio pudo escuchar los pasos detrás de ella. Pequeños, apresurados. «No te vayas. Por favor, no me dejes sola otra vez». La voz de la niña resonaba en el pasillo vacío. Al día siguiente, hospedada en un hotel de la ciudad, Clara buscó respuestas. Con la ayuda de vecinos locales, descubrió lo que nunca debió descubrir. Años antes, una niña llamada Isabela había vivido en ese mismo apartamento con su madre. Una noche de invierno, un incendio consumió parte del edificio. La madre escapó, pero Isabela, encerrada en el baño, murió asfixiada por el humo. Su cuerpo jamás fue encontrado. Se cree que fue completamente carbonizado y engullido por los escombros. Desde entonces, el apartamento permaneció cerrado durante años, hasta pronto ser reformado y discretamente ofrecido en Airbnb. Varios huéspedes reportaron sensaciones extrañas, pero Clara fue la primera en realmente encontrarla. Incluso lejos del apartamento, Clara nunca volvió a tener paz. En su nuevo hogar, en el reflejo de los espejos, frecuentemente ve una sombra infantil detrás de ella. Los objetos todavía se mueven solos. El televisor se enciende durante la madrugada. Y el zumbido, ese mismo ruido blanco, continúa persiguiéndola. Y cuando las luces se apagan, siempre escucha la misma voz dulce y perturbadora susurrar en su oído: «Ahora, nunca más me dejarás sola».